Buenos días, bienvenidos a los ponentes, bienvenidos también a todas aquellas personas que han decidido apuntarse para seguir y actuar también a través de sus preguntas en este webinar titulado Defender el Estado de Derecho, los delitos de sedición y rebelión hoy. En este webinar vamos a analizar vías para reforzar el Estado de Derecho y la democracia también en el ámbito penal. Uno de los elementos que nos llevó a programar este evento fue que hoy, en estos tiempos, hay delitos muy graves que se pueden ejercer de formas nuevas y que los ordenamientos jurídicos en ocasiones tienen grietas en una manera eficaz de defender los grandes bienes jurídicos como puede ser la democracia, la integridad constitucional, el Estado de Derecho democrático, en una época convulsa en que hay nuevas formas de crimen organizado, con maneras híbridas de actuación y donde el cibercrimen está asociado también al crimen no cibernético. Una manera moderna de realizar los crímenes que atentan contra la democracia desde sus orígenes. Por otra parte, otro de los elementos que nos llamaba la atención es que el espacio Schengen, que es un gran espacio de libertades, un gran espacio de oportunidades para todos los que viven o trabajan en la Unión Europea, no debería convertirse nunca en un refugio para la impunidad y que deberíamos actuar también. Deberíamos pensar sobre aquellos elementos de armonización necesarios para que la cooperación judicial trabaje y funcione de la manera más fácil y más eficaz posible en este mundo que se ha transformado tecnológicamente para poder seguir cumpliendo ese papel. Como digo, la protección del orden constitucional y la integridad del territorio es imprescindible para un Estado de Derecho democrático y Javier Zaragoza, uno de los ponentes, los excelentes ponentes que tenemos hoy, escribió en un artículo que si hubiera existido el delito de convocatoria ilegal de consulta o referéndum, o si hubiera existido una tipificación específica sobre la desobediencia de las sentencias o indicaciones del Tribunal Constitucional, tal vez la defensa de la integridad constitucional española podría haber funcionado de manera preventiva y de manera más eficaz. En su artículo, que nos dio mucho que pensar y que es en parte el motivo de esta planificación de evento, indicaba que las grietas del delito no deberían modificarse para ser menos eficaces en la defensa de la integridad constitucional, sino para serlo más, para desincentivar la realización de delitos graves. Así que en este webinar se analizarán las vías para reforzar el Estado de Derecho y la democracia en toda la Unión Europea, teniendo en cuenta los precedentes recientes con los que contamos en lo que se llamó Procés en Cataluña, y nos acompañan para ello Javier Zaragoza, exfiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, uno de los grandes expertos en delitos de sedición y rebelión a la fuerza, porque trabajó 2 años sobre ello para el juicio que duró 4 años sobre los graves hechos de intento de subversión de la integridad constitucional y territorial en España. Está también con nosotros Elisa de la Nuez, jurista y secretaria de la Fundación Hay Derecho, una gran experta también en cuestiones como las euroórdenes u otras cuestiones jurídicas diversas. Una gran jurista, como digo, también bienvenida. Y está con nosotros François Molins, procurador general de la Corte de Casación en Francia. Y bueno, quiero decirles a los 3 ponentes que nos sentimos muy privilegiados de poder contar con su ciencia y con su presencia hoy en este webinar. Así que sin más dilación e indicando a todos los que nos siguen que pueden enviar sus preguntas a través del chat y después de las intervenciones ellos, los expertos, podrán responderles. Pasamos sin más dilación a la primera intervención, que será de Elisa de la Nuez. Elisa, bienvenida, muchísimas gracias. Es un privilegio tenerte con nosotros. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Maite. Para mí también es un privilegio y además de verdad que creo que es un momento trascendental para la defensa del Estado de Derecho, porque realmente están pasando cosas
muy preocupantes. Yo quería hacer unas reflexiones más bien de carácter general, no tanto en concreto sobre los delitos de sedición y de rebelión, pero yo creo que pueden ayudar un poco a situar el problema, ¿no? Y estas reflexiones empiezan con algo muy básico desde el punto de vista de la Unión Europea, que es el valor que tiene el Estado de Derecho íntimamente ligado a la democracia para la Unión Europea y que está reconocido en el artículo 2 del Tratado de la Unión. Y esto es un principio que tenemos que tener siempre en cuenta porque va a condicionar todo lo que después podamos hacer en los Estados miembros o debe condicionarlo para la defensa del Estado de Derecho. Otra idea que creo que también es fundamental es que los ataques que se están produciendo ahora en el Estado de Derecho, nosotros hemos vivido uno gravísimo en Cataluña en el año 2017, pero se están produciendo y se producen en otros países. Se señala siempre a Polonia y a Hungría y son países donde la deriva que hay iliberal y de ataque al Estado de Derecho es muy preocupante y es continua. Están, digamos, basados en algo que creo que es fundamental. Y que hace, como ha apuntado Maite, que quizá nuestros ordenamientos jurídicos no estén demasiado adaptados a esta realidad. Es que son ataques que se están produciendo desde dentro de las propias instituciones, ¿no? Son partidos, básicamente partidos populistas, que llegan al poder, como ocurrió también en el caso catalán, y desde dentro de las instituciones se dedican a este desmantelamiento del Estado de Derecho, que primero además suele tener un carácter más bien silencioso, en el sentido de que quizá no es demasiado llamativo, ¿no? Se van desmontando un poco, digamos, los mecanismos de control, los checks and balance, se van llenando las instituciones de control de personas afines al partido gobernante, se hacen ataques a la separación de poderes, pero digamos que esto se va haciendo poco a poco y, como digo, quizá de una forma más silenciosa, ¿no? Y además prolongada en el tiempo. También me interesa destacar que no es una cosa que pase de un día para otro, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña es a partir del año 2012 donde se empieza a producir esta deriva que termina con los acontecimientos de los días 6 y 7 de septiembre del año 2017, que para cualquier jurista es un poco, digamos, cómo se escenifica, ¿no? Ataque contra el Estado de Derecho en dos leyes que son absolutamente inconstitucionales, profundamente antidemocráticas y liberales y que además se tramitan en el Parlamento, digamos, arrollando los derechos de la oposición y, por supuesto, desconociendo el propio procedimiento legislativo, ¿no? Que son las leyes de transitoriedad y del referéndum. Y en esos días, digamos, se culmina esa visión o se concreta ese ataque al Estado de Derecho que después llevará a otra serie de acontecimientos, todos ellos después están en el juicio del proceso y, por tanto, Javier Zaragoza puede hablar mejor que yo y con más conocimiento de causa. Pero, digamos, para un jurista, ese fue el día en que visualizamos ese ataque al Estado de Derecho y esa, digamos, voluntad ya expresada, digamos, formalmente, ¿no? A través de leyes, de acabar con la Constitución y con la democracia en España, se puede decir así porque es exactamente eso, ¿no? Y además quiero llamar la atención porque a veces nos fijamos más en los acontecimientos posteriores, digamos en el referéndum, en las cargas policiales, en el ataque a la delegación de Hacienda, pero no en aquello que claramente estaba visualizando lo que supone en realidad un golpe de Estado, que es, como decía Kelsen, es reformar un orden constitucional a través de procedimientos no previstos constitucionalmente. Eso es una definición técnica, no tiene nada que ver con el Código Penal, pero sí para cualquier jurista es una cuestión muy clara y muy grave, ¿no? Y esto ha pasado en Cataluña hace 3 años. Claro, por eso digo que quizá nuestros ordenamientos jurídicos no están preparados para esto, ¿no? Se está pensando más en un golpe de Estado de características quizá de las que se producían en el siglo XX, desde fuera de las instituciones, quizá por un grupo armado, quizá por el ejército, en fin, lo que venía siendo tradicional, pero es que en el siglo XXI esto no es así ya, ¿no? En ese sentido, recomiendo mucho la lectura de un libro que se llama Así mueren las democracias, de unos autores americanos, de Ziblatt y Levitsky, que explican esto que estoy intentando decir en unas pocas palabras. Es decir, en el siglo XXI las democracias mueren desde dentro a través de instituciones que son tomadas normalmente por gobiernos populistas, a veces en ocasiones, como también ha señalado Maite, con ayuda o con implicación de, digamos, países extranjeros que tienen mucho interés en desestabilizar las democracias liberales y, en particular, desestabilizarlas dentro de la Unión Europea, pero, digamos, no vamos a tener esa visualización ni esa
violencia, por así decirlo, en el sentido clásico de tomar un parlamento o de entrar, como entró Tejero en el Parlamento español en el año 1981. Por tanto, estamos en un escenario diferente y quizá por eso nuestros ordenamientos jurídicos no suelen tener o no tienen los medios suficientes, o quizá hay que darles una vuelta. Esa sería la primera idea. Pero la segunda idea, que creo que también es muy importante, es que necesitamos una implicación mucho mayor de la Unión Europea en esta defensa del Estado de Derecho. ¿Y por qué? Porque hay algo que no se nos puede olvidar. Es que estos gobiernos o estos partidos populistas alcanzan el poder porque les votan, ¿no? Es decir, esto es muy importante. Y el mensaje que van a lanzar es, una vez que nos han votado y que tenemos, digamos, esa legitimidad, vamos a poder desmontar tranquilamente los mecanismos del Estado de Derecho y la democracia porque tenemos, digamos, votantes que así lo quieren, ¿no? Y esto yo creo que es una reflexión también muy importante. No la podemos olvidar porque si no desconocemos un aspecto clave. Y yo creo que aquí hay algo que a mí particularmente me preocupa mucho, que es que hay una parte muy importante de los votantes que creo que desconocen profundamente lo que es un Estado de Derecho, lo que supone un Estado de Derecho, lo que supone una democracia liberal, ¿no? Y esto yo creo que es una cuestión que hay que abordar, se puede abordar desde luego internamente, pero creo que también desde el punto de vista de la Unión Europea. Y luego no olvidar tampoco que al final hay una cuestión que esos mismos votantes que pueden estar de acuerdo en un primer momento, ¿no?, con esa idea, hemos tomado el poder, vamos a cambiar esto radicalmente, es la famosa idea, ¿no?, de, en fin, justifica los medios, por tanto podemos desmontar los checks and balance, los contrapesos, hacer lo que queramos, atacar a los jueces. Estos mismos votantes pueden verse totalmente perjudicados si algún momento las reglas del juego permiten que haya una alternancia, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un elemento muy clave de pedagogía que se puede hacer, insisto, internamente, pero también desde la Unión Europea, de lo que nos jugamos cuando estamos consintiendo como electores o como votantes que se desmonten los mecanismos del Estado de Derecho, aunque sea nuestro partido el que lo haga, ¿no? Que yo creo que esto es clave, porque cuando lo hacen los de enfrente lo vemos clarísimo, pero cuando hacen lo nuestro, pues a lo mejor lo vemos menos claro, ¿no? Y esto engancha con otra tercera reflexión que también quería hacer, que es hasta qué punto puede la Unión Europea entrar en estas cuestiones, que es una preocupación que Maite también tiene y que tenemos muchos dentro del Estado español, porque pensamos, bien o mal, que quizá ahora mismo la principal restricción que puedan tener los partidos populistas o los gobiernos populistas, por lo menos en España, precisamente viene de la Unión Europea y de algo tan fundamental como el mecanismo o el instrumento de Estado de Derecho que se está montando y que está ligando la financiación de los fondos europeos a el respeto al Estado de Derecho. Por lo tanto, esto es una cuestión absolutamente clave porque digamos que es un incentivo clarísimo para cualquier gobierno que tenga tentativas populistas y liberales para, digamos, respetar este Estado de Derecho, aunque sea por este motivo, ¿no? Claro, yo me he leído el primer informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea, que está bien, es una iniciativa interesante, ¿no?, que lo que están haciendo por primera vez es intentar ver cómo está el Estado de Derecho para medirlo en los distintos países de la Unión Europea, pero tengo que decir que me parece todavía muy, muy insuficiente. Primero, es muy genérico. Segundo, se basa, en el caso español, que es el que he leído, básicamente en la comunicación con organismos oficiales, lo cual no está mal, es lógico, pero si no tenemos, digamos, intervención de otros interlocutores que puedan dar una imagen quizá menos favorable de lo que está pasando, yo creo que se pierde un poco de información o bastante información. Y luego es muy formal, ¿no? Está muy basado en las normas. Claro, yo siempre digo lo mismo, las normas pueden estar muy bien, ¿no? Pero a lo mejor la aplicación que se hace de las normas o la interpretación que se hace ya no está tan bien, ¿no? Y desde luego en España tenemos muchísimos ejemplos de normas que aparentemente están bien, tenemos supuestamente instituciones independientes, tenemos supuestamente un poder judicial independiente, pero luego estamos viendo cómo la aplicación que se hace, la interpretación que se hace, bueno, pues socava mucho esta supuesta neutralidad e independencia de las instituciones. Tenemos ejemplos continuos, acabamos de tener uno muy reciente con la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial, que politizaba todavía más, porque ya está muy politizado, el órgano de gobierno de los jueces que, como saben, nombra a los principales cargos judiciales en España, pero tenemos otro ejemplo que también me parece muy relevante. Tenemos una fiscal general del Estado que ha sido ministra de Justicia en el mismo gobierno que la ha nombrado, ¿no? Por tanto, podemos tener las mejores instituciones sobre el papel
que también podríamos mejorarla sin duda, pero luego tenemos una práctica que hace que estén muy devaluadas, ¿no? Y en esto yo creo que la Unión Europea tiene que empezar a fijarse, no solo en lo que ponen nuestros papeles, lo que ponen nuestras leyes, lo que ponen nuestras normas, sino cómo se están aplicando, que en definitiva es también una idea muy importante del libro que he mencionado antes de cómo mueven las democracias, la importancia de las reglas informales, es decir, no solo de las reglas formales, sino de aquellas reglas informales que al final son los valores que pueden tener los gobernantes o la sociedad, que son esencialmente los valores democráticos. Es decir, hay ciertas cosas que aunque las normas no prevean que no se pueden hacer, no se deben hacer porque van a socavar la democracia, van a socavar los fundamentos del orden constitucional, van a suponer un problema para el Estado de Derecho, ¿no? Esto yo creo que son las ideas básicas que yo quería transmitir y un poco decir que en España ahora mismo están pasando cosas yo creo que muy preocupantes, ¿no? Más allá de los acontecimientos de Cataluña, que desde luego supusieron un culmen, ¿no?, de lo que es el ataque al Estado de Derecho. Ya la Constitución estamos viviendo, yo creo, estos últimos meses, además tenemos el problema de la pandemia, que de alguna forma acelera, ¿no?, esta tendencia de deterioro del Estado de Derecho. Estamos viviendo, a mi juicio, un declive acelerado del Estado de Derecho en España, ¿no? Podemos poner ejemplos prácticamente todos los días de ataques más o menos claros, más o menos subrepticios al Estado de Derecho. Tenemos, hay que decirlo así, un elemento populista dentro del gobierno de coalición y, por tanto, tenemos el enemigo, por así decirlo, del Estado de Derecho dentro del gobierno, y esto hay que decirlo porque es así. Además, los ataques muy claramente vienen de esa parte del gobierno. Y yo creo que merece la pena que, si Maite, tú puedes, que estás allí en Europa, llames un poco la atención para que nos... Hablamos mucho de Hungría y Polonia, pero debemos ver que Hungría y Polonia no empezaron, o sea, hubo un momento que las cosas empezaron así, es lo que quiero decir, ¿no? Y entonces yo creo que cuando empiezas a tener indicios claros de que se está produciendo esa decadencia, ese deterioro, ese proceso lento, hay que empezar a actuar. No debemos esperar, creo yo, a tener ya un tema como el catalán, que evidentemente hay que actuar contra él, y ahí tenemos el ordenamiento jurídico penal, pero me gusta recordar que el ordenamiento jurídico penal es la última ratio, es decir, es lo que queda cuando todo lo demás ha fracasado, cuando todos los mecanismos de prevención han fracasado. Y esto es un poco lo que yo os quería comentar esta mañana, y cualquier pregunta que tengáis, encantada de atenderla. Pues muchísimas gracias, Elisa. Efectivamente, el elemento preventivo es lo que está en la sustancia de intentar tener un informe sobre el Estado de Derecho por parte de la Comisión Europea. Efectivamente, como tú dices, los elementos cualitativos no se pueden señalar suficientemente y el Parlamento Europeo ha indicado que necesitamos un instrumento más profundo y que además abarque también los derechos fundamentales, los elementos de discriminación, desigualdad, los grandes elementos que están marcados precisamente en el artículo 2 de los tratados. Por otra parte, a mí me gustaría, si mi equipo me puede seguir en este momento, hay un artículo de Ana Donat, una europarlamentaria húngara, que ha indicado cosas muy parecidas a las que dice Elisa sobre entender la naturaleza híbrida de la forma de degenerar y de hacer decaer el Estado de Derecho desde dentro de forma casi muy difícil de ser observado, los pequeños detalles. Y ella misma dice que si no entendemos bien esta nueva naturaleza de poder degradar el Estado de Derecho desde esos populismos que alcanzan el poder, no podremos actuar correctamente en esos instrumentos que estamos demandando, en este caso en la Unión Europea, porque el Estado de Derecho democrático es cosa de todos los europeos, nos compete a todos, está en los tratados. Bien, y sin más dilación, Javier Zaragoza, uno de los máximos expertos en los temas de rebelión y sedición, en teoría y en la práctica, nos va a hablar a continuación. Muchísimas gracias, Javier, es un verdadero privilegio contar con tu intervención hoy aquí. Muchísimas gracias, Maite, por haberme invitado a participar en este webinario. Yo quiero comenzar exponiendo o diciendo dos cosas muy breves. La primera, saludando, claro está, a mi querido colega y amigo François Molins, al que conozco hace muchísimos años y hemos compartido trabajo y esfuerzos en la lucha antiterrorista a lo largo de esta última década. Y manifestar también mi absoluto acuerdo, comparto plenamente las reflexiones que ha expuesto Elisa de la Nuez. No la conocía, Elisa, pero debo decir que comparto ese discurso y esas reflexiones de la A a la Z.
A mí me gustaría comenzar esta breve intervención con una reflexión previa para delimitar el contexto en el que se va a mover mi intervención. No puede ser muy extensa, lógicamente, porque el tiempo apremia. Yo quisiera decir que en una democracia el ejercicio de los derechos políticos, aunque reconociendo que tienen una cierta preeminencia por la función esencial que se les asigna en nuestro sistema de libertades, tiene sus límites. Y los límites son también para las instituciones, no solamente para los ciudadanos. Son el respeto a los principios democráticos y a los mandatos constitucionales. Sabéis todos que España no es una democracia militante, lo ha dicho en muchísimas ocasiones el Tribunal Constitucional, no es una democracia que exija una adhesión positiva a su Constitución, de manera que en España se puede defender lo que no sucede en otros países, que consagran la unidad de la nación como algo inalterable y no modificable. Se pueden defender ideas o proyectos políticos no compatibles con la Constitución, por ejemplo, independentistas, siempre que se respeten los cauces legales y constitucionales. Pero una cosa es no compartir un proyecto constitucional de convivencia que nos hemos dado todos los españoles y otra bien distinta es intentar destruirlo por cualquier medio y a cualquier precio. Es decir, otra cosa bien distinta es imponer un proyecto político inconstitucional por procedimientos coactivos e ilegales, anulando los derechos de todos los ciudadanos españoles, suplantando la soberanía nacional y rompiendo la integridad territorial. Dicho de otro modo, de otra manera, el ejercicio de los derechos políticos jamás puede legitimar la ruptura de la legalidad constitucional y actuar al margen de la ley no puede quedar amparado por el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, la política no es una patente de corso para justificar la comisión de delitos ni para exonerar a sus responsables, de modo que, y avanzo una primera idea, considerar preso político, como se está diciendo, a quien viola las leyes básicas de nuestra convivencia, a quien ejecuta acciones que son consideradas delictivas y punibles en cualquier Estado democrático, en cualquier Estado de la Unión Europea, como son, por ejemplo, suplantar la legalidad constitucional, aprobando una legislación paralela que la expulsa de un territorio, como son desobedecer reiteradamente los mandatos del Tribunal Constitucional y de las autoridades judiciales, como lo es promover el enfrentamiento de miles o cientos de miles de ciudadanos con las fuerzas del orden público para evitar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, o emplear fondos públicos para fines ilegales, eso es un despropósito jurídico y político de considerables dimensiones. Son actos profundamente antidemocráticos que quebrantan gravemente las leyes penales como garantía de nuestra convivencia. Y además porque el ejercicio de las libertades democráticas comporta también límites y obligaciones. No está de más recordar, por ejemplo, que el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, aprobado en 1950, justifica limitaciones y restricciones de estos derechos en aras de otros bienes o valores jurídicos, como es preservar los derechos de otros, la seguridad pública, la protección de la salud, la integridad territorial, la prevención del delito o la autoridad del Poder Judicial. Y la realidad, y esto es la experiencia que hemos vivido en estos últimos años y que posiblemente a la que estamos derivando en estos momentos, aunque no quiero ser más detallista en ese sentido, a veces la acción política discurre por unos cauces que ni son admisibles ni son tolerables en términos democráticos. Y cuando se orilla la legalidad, cuando se ignora la Constitución y los principios más elementales de nuestra convivencia y cuando se infringen las leyes penales, el Estado, que es el titular del poder coactivo, está legitimado para imponer el cumplimiento de las leyes. Y es el Poder Judicial, tribunales y Ministerio Público, quienes actúan con independencia y tienen asignada en el Estado de Derecho la función de restablecer la legalidad y el orden jurídico frente a las agresiones a la convivencia, vengan de donde vengan, incluso del propio poder. Yo creo que todos lo sabéis y me parece que puede ser una obviedad, pero quiero decirlo, los ataques a la integridad territorial o al sistema constitucional están sancionados en las legislaciones penales de todos los estados de la Unión Europea, a través de tipos delictivos que con distintas denominaciones son muy similares a los delitos que España define como rebelión y sedición. La rebelión es para nosotros un alzamiento público con violencia que pretende una serie de fines. Y entre esos fines están el de derogar la Constitución o el declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Y esto incluye no solamente los alzamientos militares, porque no se penaliza exclusivamente la rebelión porque haya violencia grave o violencia armada, sino por el empleo de violencia. Esto incluye los alzamientos institucionales, como el que sucedió en Cataluña. Es decir, incluye los golpes de Estado desde el poder.
Lo que en la legislación penal española se define, por ejemplo, como sedición, un término que es prácticamente desconocido en derecho comparado, en otros países se denomina rebelión, como sucede, por ejemplo, en Bélgica o en Francia. Lo que en España se define como rebelión, en otros países se define como alta traición, como es el caso de Alemania, o puede ser el caso de Suecia, o el caso de Finlandia, o como un delito de complot o atentado, en el caso francés. Yo imagino que aquí mi colega y amigo François Molins explicará con más detalle este tema. También, por ejemplo, se contienen delitos contra el Estado idénticos a los de rebelión en el Código Penal polaco o en el Código Penal de Letonia, con una redacción muy similar y con penas muy graves. Yo lo que quiero transmitir la idea es de que el nomen juris puede ser diferente, pero los hechos, como los que se produjeron en Cataluña en los meses de septiembre y octubre del 2017, son punibles en todos los estados de la Unión. Y son punibles con penas muy graves que en algunos casos alcanzan la prisión permanente. En resumen, lo que quiero transmitir es la idea de que la respuesta penal no es el único, pero desde luego, y es la última ratio, lo sé, pero es uno de los principales instrumentos para garantizar, en último término, la defensa del Estado de Derecho frente a las agresiones más graves que vivimos al orden constitucional, a su integridad territorial y a los principios fundamentales de los sistemas democráticos. Todos somos conscientes de que la respuesta penal presenta algunas grietas que es necesario cerrar. Pero la solución no consiste en desmantelar o neutralizar los efectos preventivo-punitivos de los tipos penales vigentes, sino en proteger el orden constitucional frente a las nuevas amenazas y agresiones de los tiempos actuales. Y ello exige, además de mantener los delitos de rebelión y sedición en sus propios términos, no reformarlos para rebajar las penas porque hay que rebajárselas a unos individuos determinados y no por razones de política criminal. O sea, la solución es implementar la legislación penal, como ha señalado Maite al comienzo de su intervención, mediante la incorporación de otros instrumentos jurídicos que garanticen una protección más eficaz del marco constitucional. Y yo hablaba, efectivamente, en un artículo del delito de convocatoria ilegal de consulta o referéndum, que se anunció en periodo electoral y que no se cumplió. Es una iniciativa legislativa que luego no fue recuperada. O hablaba también de la tipificación específica como agravada de una desobediencia reiterada del Tribunal Constitucional que lleven aparejadas penas de prisión e inhabilitación de cierta gravedad. Efectivamente, es muy probable que si estos tipos penales hubieran estado vigentes en aquel momento, su inmediata aplicación por la justicia penal habría permitido conjurar o prevenir muchos de los graves episodios delictivos que entonces se cometieron. Y esto, desde luego, habría hecho innecesario el recurso a otras modalidades delictivas de una mayor gravedad. Lo que sí es cierto también es que en la Unión Europea, a pesar de que, en fin, los hechos son punibles en todos los sitios, hay unas ciertas diferencias en cuanto a la denominación o al nomen juris. Y, por claro, la consecuencia es que la armonización normativa parece que brilla por su ausencia. Aunque las diferencias de tipificación entre unos y otros países son evidentes, y esto ha generado un problema muy importante de cooperación a nivel europeo en relación con la reclamación y entrega de algunos fugitivos que participaron en el golpe de Estado que tuvo lugar en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017, esto, en realidad, no debiera haber supuesto obstáculo alguno para su entrega al amparo de las previsiones establecidas por la normativa europea sobre la orden europea de detención y entrega. Pero, lamentablemente, el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, una vez más, nos ha defraudado. Esa es la realidad. Ha fallado estrepitosamente ante un intento de desestabilización de uno de sus miembros. A efectos de aplicación de la decisión marco de 13 de junio del 2002, relativa a la orden europea de detención y entrega, esta disparidad de criterios normativos, de denominación del tipo penal, no de criminalización de los hechos, que sí son delitos en los diferentes estados, no debería haber supuesto un obstáculo para la cooperación leal entre estados de la Unión, en cuanto que el nomen juris efectivamente no es lo relevante para su concesión, sino la consideración del hecho delictivo como un hecho perseguible penalmente. Por esta razón, el artículo 2.4 de la decisión marco, que es un artículo que además al que nosotros hicimos referencia en nuestros informes cuando manifestamos nuestra discrepancia, nuestra disconformidad con la decisión que tomó el Tribunal Alemán de Schleswig-Holstein, el artículo 2.4 proclama que al margen del catálogo de delitos exentos del control de doble tipificación, una vez constatada la doble incriminación de los hechos, y esa doble incriminación existía,
El estado de ejecución no debe tener en cuenta nunca los elementos constitutivos del delito, ni la concreta calificación del mismo para resolver sobre la decisión o entrega, porque la decisión en realidad se pronunció sobre cuestiones que afectaban al fondo y que tenían que ser decididas por el tribunal encargado del enjuiciamiento. Yo creo que lo ocurrido debe servir para ser conscientes de lo que jamás debió suceder, y quizás por el cariz de los acontecimientos y por lo que hemos vivido, debe servir también para mejorar y adaptar el mecanismo de la Orden Europea de Detención y Entrega, con el objetivo de evitar que cualquier Estado de la Unión, yo creo que esta es una idea importante, se convierta en refugio de impunidad para quienes con procedimientos ilegales, coactivos y antidemocráticos pretenden alterar el Estado de Derecho, pretenden alterar su integridad territorial, pretenden atacar el orden constitucional y el sistema democrático de uno de sus miembros. Y habrá que hacerlo, modificar eso, bien incluyendo los ataques al orden constitucional y al orden público en el listado de delitos exentos de doble tipificación, bien adoptando las previsiones normativas precisas para impedir que se pueda denegar la entrega de quienes son reclamados por acciones de esta naturaleza al amparo de una supuesta persecución política. Esto es un argumento absolutamente falso. No hay criminalización de la disidencia política. Las ideas y los proyectos son defendibles en la democracia española. Lo que no se puede es imponer un proyecto a los demás de forma coactiva, alterando las leyes y los principios democráticos. Y yo, para terminar ya, y no extenderme demasiado, me gustaría hablar de dos conclusiones, porque yo creo que aquí hemos de sacar conclusiones que podamos luego presentar. Muy rápidamente, por favor, muy rápidamente. Javier, Son que vamos 2 minutos. tarde. 2 minutos. La primera, la protección de nuestros sistemas constitucionales frente a agresiones que pueden ser externas o internas. No hay que dejar de lado las internas, como lo que pasó en Cataluña. Exigen no solo mantener los tipos penales de rebelión y sedición para hacer frente a los ataques más graves de que son objeto, sino también, como decía, la incorporación de otros tipos penales que permitan responder frente a aquellos que pongan en peligro el orden constitucional. Y la segunda, y con esto termino, hay que procurar al máximo la armonización normativa de los Estados de la Unión, reforzar los mecanismos de cooperación judicial, en particular la OED, para evitar que se vuelvan a producir situaciones de desencuentro ante reclamaciones relacionadas con ataques al orden constitucional o con intentos de romper la integridad territorial de cualquier Estado de la Unión. El espacio de libertad, seguridad y justicia ha sido uno de los grandes avances en la evolución y en la consolidación de este proyecto común que es la Unión Europea, y con decisiones como las que se han adoptado, en este caso desoyendo la reclamación judicial española, yo creo que se puede afirmar que ese espacio, basado en los postulados del reconocimiento mutuo y de la confianza recíproca, está abocado al fracaso, salvo que rectifiquemos y no insistamos en nuestros errores. Muchas gracias, Maite. Gracias. Bien. François Molins, el procureur général de la Cour de Casación de Francia, es nuestro siguiente ponente. Mil gracias. Es un gran honor para todos nosotros que usted pueda estar aquí. Quienes están siguiéndonos y no lo vayan a seguir en francés tienen la posibilidad de interpretar al español la intervención del señor François Molins. Muchísimas gracias, señor Molins. Buenos días. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir proposé d'intervenir au cours de ce webinaire, et ça me donne le plaisir de retrouver mon collègue et ami Javier Zaragoza, avec qui j'ai tant travaillé pendant 7 ans en matière de lutte antiterroriste. Je vais être très concis. Je crois que le thème dont nous parlons est très intéressant parce qu'il a une double dimension. En France comme en Espagne, les infractions aux intérêts fondamentaux de la nation visent à protéger l'état de droit, mais l'état de droit doit aussi être respecté à travers la définition de ces infractions et de leurs éléments constitutifs, et à travers les garanties procédurales dont vont bénéficier ceux qui sont accusés devant les juridictions pénales. Et donc, il y a cette double dimension. Défendre l'état de droit, c'est prévoir des infractions pour poursuivre et punir les atteintes aux institutions de l'État. Donc, chez nous, en France, la République et l'intégrité du territoire. Et défendre l'état de droit, c'est aussi insérer le régime de poursuite, de sanctions et de jugement dans un schéma procédural qui va respecter les principes fondamentaux du procès équitable.
Alors, je m'en excuse, mais mon propos va peut-être être relativement abstrait parce que je vais vous parler assez vite de textes qui existent depuis longtemps, mais qui n'ont pas été appliqués, je pense, en droit français depuis près de 60 ans. Il ne faut pas s'en plaindre, c'est peut-être aussi une chance. Donc, il sera difficile pour moi d'expliquer un ancrage pratique de ces dispositions, mais par contre, j'expliquerai peut-être aussi comment ils s'inscrivent effectivement et le débat qu'il y a aussi aujourd'hui en France à travers des dérives qui ont été évoquées tout à l'heure par une intervenante. Alors, en droit français, d'abord, il n'y a pas de crime de rébellion qui viennent sanctionner l'atteinte aux intérêts de l'État. En droit français, la rébellion, c'est tout autre chose. C'est un délit qui n'est pas à connotation politique, mais qui peut s'appliquer à tout citoyen dès lors que, en termes comportementaux, on va avoir un comportement qui vient s'opposer à l'action d'un agent de la force publique. Pour prendre un exemple, une personne arrêtée qui résiste au policier et qui veut lui passer les menottes, c'est un acte de rébellion. Donc, il n'y a pas de dimension politique en droit français dans cette infraction. Par contre, on a des infractions qui servent à réprimer les atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire. Et on a 3 sortes d'infractions que je vais évoquer rapidement. Le premier, Javier en a parlé tout à l'heure, c'est l'attentat ou le complot. L'attentat ou le complot, c'est un crime qui vise à mettre en péril les institutions de la République, donc la forme républicaine des institutions. Il s'agit d'incriminer des actes préparatoires à l'appui d'un ou plusieurs faits matériels de préparation, doublés d'une volonté tendue vers la commission d'une infraction. En fait, c'est une variété de ce qu'on connaît bien en matière terroriste, c'est une variété d'associations de malfaiteurs. Le complot, c'est donc le crime qui va se manifester par la résolution de 2 ou plusieurs personnes de commettre un attentat et donc de commettre des actes de violence qui peuvent mettre en péril les institutions de la République. Ça peut être des collectes de fonds, des rassemblements d'armes, des organisations d'hommes en unité opérationnelle. Et l'atteinte à l'intégrité du territoire résultera de tout acte tendant à ôter à l'État français sa souveraineté. L'attentat, lui, il est défini comme le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence qui peuvent mettre en péril les institutions républicaines. Il implique donc l'accomplissement d'actes de violence. En ce sens, il correspond à tout changement total ou partiel du régime constitutionnel de la République dès lors qu'on se situe en dehors d'une procédure de changement légitime prévue par la Constitution. Et la jurisprudence a précisé que ça ne pouvait pas résulter de simples discours, paroles ou écrits incitant à la commission d'actes attentatoires. On a ensuite un second niveau qui est ce qu'on appelle les infractions d'insurrection, avec donc le code pénal qui réprime le mouvement insurrectionnel qui est défini comme toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République. Alors, ces comportements sont incriminés avec 2 niveaux de sanctions différents, suivant qu'il y a des recours à l'armement ou pas. Le premier niveau, qui est passible de 15 ans de prison, réprime les constructions de barricades, occupation à force ouverte de bâtiments, transport, subsistance ou communication des insurgés, ou le fait de provoquer à des rassemblements d'insurgés, le fait de se substituer à une autorité légale. Cette infraction, elle va être punie plus sévèrement de 20 ans de prison si il y a un recours à l'armement et que, notamment, les insurgés se sont emparés d'armes, munitions ou substances explosives ou dangereuses, ou pour procurer aux insurgés des armes, munitions ou substances explosives ou dangereuses. Enfin, il y a un 3e niveau qui est puni de la prison à vie pour ceux qui auraient dirigé ou organisé ces mouvements insurrectionnels. Enfin, notre code pénal réprime des infractions que l'on pourrait qualifier d'infractions obstacles ou infractions de prévention, qui visent donc à réprimer des comportements pouvant laisser penser qu'ils mèneront à une atteinte ou à une insurrection. Alors, il s'agit d'abord de l'usurpation de commandement militaire. Ça fait un peu penser à la tentative de coup d'État qu'il y avait eu dans votre pays en 1981 avec Tejero, de la levée illégale de forces armées,
ou de la provocation à s'armer illégalement contre l'autorité de l'État ou une partie de la population. Toutes ces infractions visent à réprimer les atteintes à l'intégrité du territoire. Alors, ce que je voudrais bien préciser, c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est qu'en France, ces infractions n'obéissent pas à un régime procédural particulier, puisque en 1981, lorsque le président de la République de l'époque, François Mitterrand, avait été élu, il avait honoré une promesse de campagne électorale, il avait donc supprimé toutes les juridictions spéciales, et notamment la Cour de sûreté de l'État, qui avait été utilisée pour punir, juger et réprimer les menées putschistes des généraux au début des années 60 lors du conflit lié à l'indépendance de l'Algérie. Et donc le choix qui a été fait à l'époque, ça a été véritablement d'inscrire tout ça dans l'état de droit, de supprimer les juridictions spéciales, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est même pas, j'allais dire, comme en matière terroriste en France, où les infractions terroristes sont confiées à des magistrats et à des juridictions spécialisées. Ici, toutes les infractions que j'ai évoquées d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État sont des infractions politiques qui obéissent à un régime particulier. Elles ne ressortent pas de la compétence de juridiction spécialisée, elles ressortent de la compétence de juridiction de droit commun. C'est-à-dire que si demain, il y a des menées séparatistes en Bretagne pour que la Bretagne quitte la République française ou la Corse, ces affaires, dès lors qu'on applique les infractions que j'ai expliquées et que j'ai explicitées, eh bien, ces infractions ressortiront de la compétence des juridictions de droit commun, donc des juridictions territoriales compétentes, comme s'il s'agissait d'autres infractions. S'agissant d'infractions politiques, elles sont punies d'une peine non pas de réclusion criminelle, mais de détention criminelle, qui renvoie à un régime procédural donc particulier, qui empêche d'utiliser à leur encontre des poursuites rapides, telles que les comparutions immédiates, qui empêche d'utiliser à leur encontre les procédures de plaidé coupable, et qui leur donne un régime pénitentiaire un peu plus doux et tout à fait particulier, avec notamment un régime pénitentiaire plus souple et des régimes particuliers en matière de sursis. Alors, je le répète, ces infractions n'ont pas trouvé à s'appliquer en France depuis les années 60. Notamment, je précise que les visées séparatistes des mouvements terroristes régionaux corse et basque n'avaient pas été pris en compte sous cet angle politique, mais sous un régime de poursuite antiterroriste, parce que ça permettait effectivement d'incriminer des comportements de violence qui rentraient dans l'association de malfaiteurs terroristes. Alors, ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que ce régime, moi, me paraît relativement équilibré et adapté, même si, encore une fois, je le dis modestement parce que je n'ai pas d'application pratique depuis 60 ans, mais il me paraît quand même équilibré et adapté à la fois aux règles et aux exigences de l'état de droit, et de la protection du régime républicain, et de la nécessité d'assurer une répression efficace contre ceux qui voudraient attenter à nos institutions républicaines. Et pour finir, je dirais que moi, je partage effectivement les réflexions sur l'intérêt qu'il y aurait peut-être à actualiser la liste des infractions. Je crois qu'il faut peut-être s'attacher effectivement avec les évolutions qu'on voit dans l'Union européenne aujourd'hui à mieux consolider l'état de droit et faire en sorte que les valeurs de l'état de droit soient effectivement mieux partagées et que dans le cadre de l'entraide, le respect de l'état de droit soit peut-être l'objet d'un intérêt encore plus particulier pour aider effectivement à la protection républicaine et démocratique de nos institutions. Et je vois qu'en France, bon, on n'a pas eu effectivement le débat autour qui s'est traduit autour des Catalans. On a quand même aujourd'hui, on le voit bien, tout un débat autour de l'état de droit, puisqu'on voit bien une pression qui s'exerce à travers la mise en œuvre des états d'urgence sanitaires et terroristes, et qui conduit, on le voit bien, un nombre de plus en plus important de responsables politiques à venir dire aujourd'hui que l'état de droit, finalement, s'il empêche de faire évoluer la législation, il faut effectivement que cet état de droit évolue. Et on sent bien, effectivement, de la part de certains, une volonté peut-être de vouloir s'affranchir des règles, effectivement, qui font de cet état de droit. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pues muchísimas gracias. El único problema que tenemos es el del tiempo, pero en todo lo demás, la verdad es que podríamos seguir. Vamos a ver, tenemos bastantes preguntas muy interesantes.
a los ponentes. No tenemos tiempo. Se me ocurre lo siguiente. Podemos enviarles las preguntas que nos han cursado para que ustedes puedan responder por escrito, y lo que se me ocurre también, yo aquí en directo se lo voy a decir a nuestros ponentes, es que hagamos otro webinario en el que, a partir de lo que ya hemos dicho y la actualidad, podamos responder también a esas preguntas. Pero el señor Zaragoza tiene algo que decir. Dígalo. Y Maite, si me permites, porque he visto una pregunta que se ha formulado ya al comienzo de mi intervención, que yo creo que hay que dejar respondida. Bien. Al Carlos Berrozpe, me parece. Dice que ¿por qué la Fiscalía no acusó de conspiración para la rebelión? Pues porque no era necesario. Es decir, si yo acuso a alguien de delito de rebelión, el tribunal puede condenar por delito intentado o por conspiración. Si yo acuso a alguien de un robo, el tribunal puede condenar perfectamente por delito de robo intentado o por conspiración. Es decir, no es necesario introducir ese elemento específico en la acusación. Y además, no era una conspiración. La conspiración son solamente actos preparatorios, no actos de ejecución. Y aquí se desarrollaron todos los actos de ejecución del delito de rebelión. Podrían haber optado por la tesis del delito intentado, porque luego la declaración de independencia fue un fracaso. Pero eso es otra cuestión diferente. Bien. No sé cómo estamos en tiempo. Por favor, los técnicos que me digan si tenemos un par de minutos o 3 más o no. Sí, tenemos. Bien, entonces si tenemos, voy a preguntarles una cosa muy sintéticamente. Una de las preguntas dice que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, las infracciones al derecho europeo las pueden hacer también los gobiernos regionales. Según esto, y teniendo en cuenta que los actos de 2017 atacan el núcleo duro de lo que es el propio Estado de Derecho en su artículo 2 y otros, si el Estado español no hubiera actuado, si no hubiera aplicado el artículo 155, que es el equivalente en lo europeo a nuestro 7, por pasividad de infracción del Tratado de la Unión, ¿habría tenido que actuar la Unión Europea? Esta es una de las preguntas. Sintéticamente, si ustedes son capaces, en el orden que ustedes quieran. A ver, Elisa. Bueno, yo. Sí, bueno, vete tú primero si quieres. No, si en realidad yo creo que es una pregunta dirigida a alguien que maneje con mucha fluidez todo el tema del derecho europeo, ¿no? Ha examinado en profundidad el tratado, las posibles respuestas legales o judiciales a inacciones o pasividad de la respuesta de los estados frente a problemas concretos que se plantean. Pero imaginaos con lo criticada que ha sido la respuesta del Estado español frente a estos hechos que sucedieron en Cataluña, no creo que Europa como tal o que las instituciones europeas se plantearan en algún momento asumir la responsabilidad de imponer la aplicación de las leyes europeas y por lo tanto también las españolas en una parte del territorio, en un territorio concreto como era España. En fin, no sé hasta qué punto esa opción que se plantea supongo que será viable, pero va a ser muy difícil articularla en la práctica. Sí, yo estoy un poco de acuerdo. Esto de intentar que nos salven desde Europa cuando, digamos, tenemos instrumentos a nivel nacional que no se quieren articular por razones políticas, hombre, yo también lo veo un poco difícil de instrumentar, ¿no? Porque en el fondo dices, bueno, si no hubiese actuado el Estado español, vamos a ver, es que estaba previsto, hay una serie de herramientas en la Constitución española, entre ellas el artículo 155, precisamente para estos casos, que tú, por razones políticas, vamos a suponer, no las quieras poner en marcha porque tiene un coste político, porque tus aliados están gobernando, razones que sea, me parece que difícilmente se puede justificar acudir a la Unión Europea un poco para que te saque las castañas del fuego. Esto como primera reflexión, porque es verdad que tendemos siempre a mirar mucho a Europa, pero Europa tiene unos mecanismos de intervención que de entrada pasan porque los gobiernos nacionales hagan su papel, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es que tu gobierno nacional, que es un poco lo que está pasando ahora en Hungría y en Polonia, directamente esté atacando esos valores fundamentales de la Unión Europea. Entonces dices, bueno, alguna reacción tiene que haber y no está siendo fácil, como saben, no está siendo fácil articularlas tampoco, porque el mecanismo del artículo 7 es prácticamente imposible de articular y luego a través de procedimientos judiciales se intenta y se ha llegado, en el caso de Polonia, se ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no es fácil. Pero yo creo que pretender
que si tenemos gobiernos regionales, digamos, yendo por libre o atacando el Estado de Derecho, intervenga directamente la Unión Europea, yo creo que es mucho pedir porque además no parece razonable, ¿no? Bien, no hay soluciones milagro. Señor Molins, ¿alguna palabra final para concluir este webinario en el que estamos tan honrados de tenerle a usted? Pienso que sería posible efectivamente de cambiar la lista común de los delitos que dan una... En Francia no es posible aceptar una extradición por un delito político. Y como esos delitos no están también en la lista común, hay a la evidencia un obstáculo al respecto de la lucha para el Estado de Derecho y la protección de la República en los países. Se ha parado. Sí, se ha parado. Pues bien, con esa sabia reflexión, dando las gracias a los ponentes ilustrísimos y a los que han seguido este webinar, dándoles las gracias de todo corazón. Gracias, Maite. Pues muchísimas gracias a todos.